Señores, 8 de la noche en punto, bienvenidos, un gusto recibirlos de nuevo. Está comenzando 3356. Uruguay tiene desde hace ya muchísimo tiempo una legislación laboral que realmente ha sido progresista en términos de la atención y la protección del derecho de los trabajadores y del cuidado también de aquellos que trabajan, es decir, los aspectos vinculados a la seguridad laboral. Esto es una tradición del país. En los últimos años ha habido algunos avances. Se ha construido una nueva legislación que ha ido avanzando justamente para proteger aún más el derecho de los trabajadores y también la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Este va a ser el tema central de esta edición de 3356 que vamos a presentar con un par de informes que la producción preparó para esta noche. A lo largo de la historia, Uruguay ha aprobado diversas normas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Hace 104 años, la Ley número 5032 estableció la obligación de tomar medidas de seguridad para evitar los accidentes laborales, por la utilización de maquinarias o por defectos en las instalaciones en general, para los empresarios de establecimientos industriales, directores de construcciones, los que explotan minas y canteras o cualquier otro trabajo peligroso. La norma encarga al Poder Ejecutivo la determinación de las medidas a través de la reglamentación, la que deberá ser especial para cada industria o grupo de industrias similares, y su revisión y actualización serán periódicas. La Ley de 1914 dispuso la realización de inspecciones técnicas de los elementos mecánicos del trabajo que pudieran ser peligrosos, la aislación de los espacios de trabajo donde se utilicen motores, ruedas, turbinas u otro mecanismo para producir energía, de los lugares donde se realizan las otras actividades del taller, la prohibición de emplear mujeres y niños en la limpieza o reparación de motores en marcha, máquinas o similares, la utilización de andamios con resguardos para trabajos de albañilería, pinturería, etc. En caso de accidentes de trabajo, establece que el incumplimiento de la normativa sobre seguridad del trabajador determina la responsabilidad civil del empleador, quien deberá indemnizar a la víctima o a sus sucesores. En 2014, impulsada por el Sindicato de la Construcción, entró en vigencia la Ley 19.196 de responsabilidad penal del empleador. Esta normativa brinda la oportunidad de denunciar malas condiciones de seguridad laboral y prevenir los accidentes en los lugares de trabajo, y castiga penalmente a quien no la cumpla, con 3 a 24 meses de prisión. Ahí tenían algo de contexto histórico y también lo que les decíamos, una nueva ley que está vigente actualmente en el país y que va en el mismo sentido. ¿Cuáles son los grupos, las áreas de los sectores productivos que mayor nivel de siniestralidad o de accidentes de trabajo presentan y cómo se han comportado estos sectores a partir de la implementación de la ley? Lo vemos en la segunda parte del informe. Entre el año 2014 y el año 2017, los accidentes laborales en nuestro país tuvieron una clara evolución a la baja, marcando una reducción superior al 30% de los siniestros en esos años. El informe del Ministerio de Trabajo sostiene que en 2017 se registraron 9.647 accidentes laborales menos que en 2014. Si tomamos las cifras del 2017, vemos que cerca del 70% de los accidentes ocurren a trabajadores hombres, lo que es consistente con el hecho de que existan más hombres ocupados en la construcción, personal vinculado a la obra, que mujeres. La mitad de los accidentes laborales ocurren en Montevideo, seguido por Canelones, que presenta un 11%. Un 49% de los accidentes abarca a trabajadores entre 30 y 49 años, mientras que un 34% se registra en la franja comprendida entre 18 y 24 años de edad.
En 2017, el 44% de los accidentes comprendió a trabajadores con antigüedad menor a 2 años, cifra que parece indicar que existe una fuerte relación entre la experiencia laboral y la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Otro informe elaborado por la Cámara de la Construcción sostiene que en los últimos 2 años, solo 4 de los 27 grupos de trabajo no han mostrado caídas anuales consecutivas: empresas públicas, administración central, poder judicial y legislativo, intermediación financiera, seguros y pensiones y servicio de salud y anexos. En el periodo 2014-2016, los grupos de trabajo de pesca, construcción, industrias de productos metálicos, maquinarias y equipos y de la industria textil fueron los que mostraron mayor caída. En ese lapso, el 60% de los grupos de trabajo categorizados por el Ministerio de Trabajo registraron menos de 1.000 accidentes por año, mientras que el 15% contabilizaron más de 3.000 accidentes laborales cada año. El 45% de los accidentes laborales contabilizados anualmente se registraron en los sectores de ganadería, agricultura, servicios profesionales, técnicos especializados, comercio en general y construcción. Los trabajadores pertenecientes a estos grupos de trabajo suelen ser los más accidentados y, de hecho, cada uno de estos grupos de trabajo registra más de 3.000 accidentes laborales por año. Por esto es que estos grupos conforman la categoría de accidentabilidad laboral alta. El sector de la construcción es uno de los sectores con mayor accidentabilidad laboral. En los últimos 3 años, los accidentes laborales registrados en trabajadores de la construcción representan un promedio del 13% del total de accidentes laborales. De todas formas, los accidentes registrados en la construcción vienen en franco descenso y pasaron de casi 15% en 2014 a 11% en 2016, lo que es una señal positiva para la industria. Quedó presentado el tema de esta noche aquí en 3356. Se pueden comunicar con nosotros en Twitter, @3356TNU. Allí nos dejan sus mensajes y bueno, vamos a intentar compartir esos mensajes que ustedes nos van dejando, tanto con los invitados como con ustedes mismos leyéndolos al aire. El primer invitado de esta noche, en el próximo bloque, el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey, nos va a estar acompañando. Una pausa y ya venimos. La Ley de Responsabilidad Penal del Empleador generó polémicas entre sectores empresariales y sindicales en los meses previos a su aprobación. La normativa es básicamente preventiva y, más allá de las diferentes posiciones asumidas al momento de la discusión parlamentaria y su entrada en vigencia, las cifras parecen indicar que desde su aplicación la cantidad de accidentes han disminuido significativamente. Son las 8 de la noche y 12 minutos. Es un gusto recibir al Inspector General de Trabajo, Gerardo Rey. Gracias por acompañarnos. No, un gusto estar acá. De alguna manera, a ver, estos asuntos siempre están arriba de la mesa, siempre hay que estar atentos mirándolos, pero la reciente muerte de un trabajador de una empresa de construcción que era contratada por una cadena de supermercados, de alguna manera disparó o prendió algunos alertas e inmediatamente el tema volvió a estar con mucha fuerza arriba de la mesa. De todas maneras, y como lo veíamos en el informe, este asunto de la seguridad laboral ha tenido un cambio significativo en los últimos años. Muchos podrán decir que está esto vinculado estrechamente a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Muchos podrán decir que es una serie de dispositivos que se han ido construyendo, que también incluyen a la ley como un elemento central. Ustedes en el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿qué aspectos son los que consideran como variables para que la situación haya ido mejorando sostenidamente en estos años? Sí, en primer lugar, hay una mayor cantidad de trabajo en ámbitos tripartitos, esto es, cuando los empresarios de una rama de actividad, los sindicatos de esa rama de actividad y la Inspección General de Trabajo generan políticas de carácter preventivo hacia ese grupo de actividad. En segundo lugar,
De las empresas un poquito más grandes, ¿no es cierto? No estoy hablando de un kiosco con 3 personas, ¿no? De las empresas un poquito más grandes, todavía hay un ámbito obligatorio que es constituir una comisión paritaria, esto es entre trabajadores y empresarios, para justamente hacer cultura de prevención. Y es un decreto del año 2007, es el decreto 291 del año 2007. Eso recién, a pesar de ya más de 10 años de su vigencia, tiene un 50% de implementación. O sea, se ha avanzado lentamente ahí. Se avanzó lento y el ministro de Trabajo el 28 de abril de este año dijo, bueno, se acabó la etapa de promoción y empezamos a sancionar. O sea, es increíble que haya que llegar a la sanción porque los empresarios y los trabajadores no constituyen un ámbito de participación. ¿Para qué tipo de empresas está previsto este decreto? Para todas, pero nosotros en particular las exigimos con mayor énfasis en las que ustedes en el informe planteaban que registran una mayor cantidad de accidentes. Entonces, primer cuestión que tú me planteabas, los ámbitos bipartitos y tripartitos explican buena parte del éxito en algunas ramas de actividad. Segunda cuestión. En el Uruguay en general hay una mayor conciencia en que la formación de las trabajadoras y de los trabajadores debe incluir el realizar la tarea teniendo en cuenta los riesgos que la tarea desempeña. Entonces se percibe una mayor cantidad de cursos de capacitación. En particular hay algunos trabajos que son muy interesantes de destacar. El Sindicato de la Construcción y la Cámara de la Construcción, las cámaras de la construcción, en forma bipartita generaron un manual de seguridad que en esta primera etapa está recorriendo a una figura relevante que es el delegado de seguridad. Aspiran a tener rápidamente 900 trabajadores capacitados, con prioridad en estos de los delegados de seguridad, pero luego, como se está viendo que es muy bueno el curso y genera una oportunidad de mayor formación para prevenir riesgos laborales, le van a extender, tienen planificado extenderlo al conjunto de los trabajadores. Esto es una cosa muy importante, sobre todo pensando en la futura planta, si se termina concretando. Entonces, es relevante. Entonces, segundo tema, la capacitación de los trabajadores. Formación específica de estos primeros 900 trabajadores. En salud y seguridad. Claro. Pongo el ejemplo de construcción, como puedo poner el ejemplo de la industria del medicamento, que capacitamos y estuvo interesante porque se capacitaron a los integrantes de bipartita, o sea, los representantes empresariales y representantes sindicales en el medicamento. Tercer elemento. Este es un elemento interesante porque más allá de la negociación y de llegar a los acuerdos y construir espacios para que estas cosas pasen, el empresario o el representante del empresario que tiene una incidencia directa en el proceso productivo, supongamos, también necesariamente tiene que estar muy en contacto con esos aspectos vinculados a la seguridad. ¿Por qué creer que solo el trabajador es quien tiene que prepararse para estos asuntos? No, además la normativa no deja duda. Ustedes hicieron un informe muy interesante. Esto no es una discusión de ahora. Desde 1914 el Uruguay establece que la responsabilidad de la seguridad es del empleador. No es un tema nuevo. Bueno, después... En aquella ley había algunas cosas que hoy probablemente estarían mal vistas, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, no pudieran manejar obviamente, pero tenés que darle el contexto en el que fue hecho. En su momento fue una ley avanzada. Como lo fue, y quiero referirme a ello, es una ley avanzada, la ley de responsabilidad penal empresarial, que se demostró que no iba a ser. Hoy hay mucha evidencia en que no es un caos, no hay desfilando colas de empresarios por los juzgados, eso no es cierto. Creo que el movimiento sindical ha hecho un uso muy prudente del tema de las denuncias. Estamos todos aprendiendo, esto incluye el Ministerio de Trabajo. Nosotros, por ejemplo, intentamos aplicar todas las medidas que la fiscalización nos permite. La normativa es una normativa muy amplia en facultades a los inspectores de trabajo. Entre ellos tiene la facultad de lo que se llama la clausura preventiva. Voy a poner los casos bien sencillos, que cualquiera puede entender. Van a visitar una obra para hacer una fiscalización y encuentran un andamio en mal estado, los trabajadores y los elementos de protección personal tienen la facultad, y así lo hacen, de clausurar preventivamente eso. ¿Qué significa eso? Que el empleador dice, no puede usted seguir con esto
reasigna a los trabajadores en tareas más seguras hasta que cambie esto, y si no tiene otra tarea, no puede seguir hasta que se implementen todas las medidas de seguridad. Y hay una nueva visita, que es lo que llama el levantamiento de la clausura. O sea, vuelven a ir para decir, bueno, ahora están en todas estas condiciones y se vuelve a implementar. Entonces, repasando, ámbitos tripartitos, muy importantes. Mayor formación, absolutamente es relevante la formación en esto. Un tercer elemento, una fiscalización más actualizada, más moderna. Y un cuarto elemento, una normativa de seguridad, y la normativa en dos direcciones. La normativa que tiene que ver con los riesgos específicos de cada una de las actividades, y esta normativa de la Ley de Responsabilidad Empresarial, que además impactó significativamente en las empresas de mediano porte. Esto es muy importante. En las grandes empresas ya había prevencionistas, ya había, ¿no? Obviamente ayuda también, ¿no? La ley siempre ayuda. Pero donde vos ves el cambio más importante es en la mediana empresa, en la pequeña empresa, que la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial fijó un mojón que permitió la contratación de mayor personal dedicado a las tareas de salud y seguridad. Entonces me parece que hay un aspecto favorable de la ley que tiene que ver con que contribuyó junto a estas cosas a esos números relativamente favorables que tenemos. Recién hablabas, como en el último punto, digamos, de los que nombrabas, a la fiscalización, decías una fiscalización moderna. En Uruguay nos caracterizamos por tener leyes rígidas de cumplimiento flexible. En ese sentido, ¿el Ministerio acompañó este proceso que la ley de alguna manera puso arriba de la mesa, con mayor capacidad de fiscalización, técnicos que estuvieran preparados y que se adaptaran a esta nueva realidad, también inclusive desde el punto de vista de la reglamentación, en cantidad? Es decir, ¿cómo evolucionó en paralelo la reglamentación y la fiscalización? Bien. La reglamentación normalmente cuenta con la participación de los propios inspectores de trabajo, porque yo cuando cuento que hacemos la tripartita no la dirige cualquiera, o sea, son inspectores de trabajo, es parte del trabajo de los inspectores. Segunda cuestión, Uruguay tiene, felizmente es algo que vale la pena destacar, que todos los inspectores de trabajo y todos los abogados de la inspección de trabajo tienen un régimen de exclusividad. Esto es, solo pueden trabajar en el Ministerio de Trabajo con la excepción de la docencia. No pueden tener ni la administración de un kiosco, claro. Lo pongo para poner un ejemplo. Y esto es bueno porque permite focalizar al inspector en su función. Y que no haya doble y que no haya computadores, ¿no? La otra cuestión, bien importante, que tiene que ver con cómo impacta la formación en los inspectores. Porque uno no puede decir, hay que formar a los demás y nosotros... Entonces, la formación de los inspectores es un capítulo bien importante que le estamos dando mucha fuerza en este momento. Por ejemplo, actualmente tenemos 30 inspectores de trabajo, de los que se dedican a la salud y salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, que están haciendo un curso de capacitación, una especialización en riesgos laborales, en un curso que lo dicta la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que es de primer orden. O sea, es un curso a distancia. El Ministerio inclusive facilita, por supuesto que es gratis para los inspectores, que nosotros le damos una parte de su horario de trabajo para dedicarse a este curso, que es un curso a distancia, entonces está bueno para no sacar a los inspectores de la calle, y estamos reforzando la capacitación. Y siempre hay que actualizar, a veces de las cosas más encumbradas, como que tiene que ver con los nuevos riesgos ergonómicos, el capacitar a los inspectores de trabajo para la incorporación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la industria química, Uruguay tiene, sobre todo en el sector del agro, una muy fuerte incorporación del agroquímico como elemento, entonces estamos reforzando la capacitación en eso, y a su vez tenés que capacitar en cosas mucho más sencillas, pero que también hacen a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una pequeña capacitación en los próximos días para fiscalizar la ley de lactancia. Que vos dirás, bueno, no tiene que ver con los accidentes de trabajo, pero es una función también de los inspectores. Entonces, globalmente tenemos que poner mucho hincapié en la capacitación. Incorporabas una dimensión interesante, que son las nuevas tecnologías
y las nuevas formas del trabajo y las nuevas formas de la organización del trabajo. Hace 2 años atrás era impensable pensar que en el mercado uruguayo iba a haber 4 compañías, la mayoría de ellas extranjeras, de delivery. De las grandes, todas extranjeras. Por eso digo, hay 4 compañías que se dedican a eso y además en un formato distinto, donde no tiene relación con sino que tienen relación directamente con esta empresa, no con el comercio o con el restaurante o lo que fuere, pero además incorporan una dimensión distinta, la bicicleta. Es decir, y este es un ejemplo, podríamos dar 200 ejemplos en distintas áreas. Y allí hay que ver, eso es un asunto nuevo. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Porque además era un tema que a ustedes les preocupaba, el de los deliveries en moto, el tradicional, ¿no? Y nos sigue preocupando. Y doy una cifra bien concreta. 4 de cada 10 accidentes de tránsito en ocasión del trabajo lo protagoniza un repartidor con motocicleta. Y los días de internación, o sea, ¿qué pasa con ese siniestro, ¿no? Cuando yo comparo los días de internación del CTI en el Banco Seguro del Estado, del delivery, con el promedio de las otras actividades, tienen 10 veces más de días de internación. 10 veces más. Impone. Agregale que estamos hablando de la cifra. O sea, si es un día para un trabajador de otra área, son 10 días para el trabajador de delivery. Y estamos hablando de lo formal, porque es un sector que tiene altos índices de informalismo. La llegada de las empresas grandes, también es justo decirlo, contribuye a la formalización. ¿Por qué? Para no nombrarlas, pero a ver, hay algunas que tienen, si querés las nombro, no tengo problema. Es más fácil. Uber Eats. De repente entender. Ahí va. Vamos a poner Glovo. Entre Uber Eats y Pedidos Ya. Con esas dos, creo que me permite explicar las dos modalidades de negocio. Pedidos Ya tiene esencialmente trabajadores en relación de dependencia. Es decir, el trabajador es un empleado de Pedidos Ya, está en la planilla de Pedidos Ya y está registrado el lago, le pagan con la inclusión financiera, etcétera, etcétera. ¿Está? Muy bien. Uber tiene una modalidad distinta, tiene una modalidad en la que no le fija el horario, esa demanda del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, no tiene relación de dependencia y tiene una unipersonal. Entonces, el autónomo notoriamente no tiene la misma protección social que el empleado en régimen de dependencia. Pero las dos cumplen con la normativa. ¿Cuándo se cumple, no? Se cumple con la normativa. Va a poner los dos modelos de negocio distintos. Ahora bien, las dos deben de cumplir con un decreto que no es un invento del gobierno, sino fruto de un ámbito cuatripartito, porque también participó la UNACEB en el mismo, tienen la obligación de hacer un curso de capacitación especialmente dirigido a los repartidores en motocicleta. En ese curso de capacitación... Y en este caso que cambió, porque no es bicicleta, no es ahora viene con la bicicleta, es bicicleta. ¿Está? Te digo lo del curso de capacitación. El curso de capacitación no es para enseñarle a manejar, porque los requisitos es supuestamente tener la libreta y la mayoría de edad. Entonces, si aunque ya sabemos cómo funciona el tema de la libreta. En algunos casos, pero razonablemente uno tiene que creer que si tiene la libreta, la habilidad ya la demostró y conoce las leyes de tránsito. El curso de capacitación está dirigido a la conducta segura en ocasión del trabajo y darle todos esos elementos sencillos. Es un curso que tiene una parte práctica y una parte teórica en la que elementos sencillos para que el trabajador pueda discernir de que realmente arriesgas mucho y ahorrás muy poco en tiempo violando todas las normativas y de eso se trata y aspiramos a que esto contribuya a mejorar esos índices. El fenómeno de la bicicleta es un fenómeno reciente, llama la atención. Porque se empieza a ver con mucha frecuencia. Y porque no lo veía, y es reciente. Y además llama otra atención otra cosa que te voy a decir. Tiene el problema, vamos a estudiar recién ahora un fenómeno distinto, que es el riesgo ergonómico. Es decir, en la bicicleta seguramente no va a tener los riesgos de siniestralidad de la moto. No es, o sea, la bicicleta no tiene la misma... Todos transitan por la calle, pero no es cierto que la bicicleta tenga la siniestralidad de la moto, el problema de la moto. También tiene siniestralidad, debe llevar el casco, el chaleco reflectivo, todo. Pero tendremos que analizar los riesgos ergonómicos. Cuando digo que es un fenómeno reciente es de hace muy pocos días. Muy poco.
un par de meses como mucho, ¿no es cierto? Que es cuánto peso se puede llevar sin generar en la espalda, ¿no es cierto? Porque uno los ve con unos mochilones gigantescos, que es donde llevan la comida. Y puede llevar 7, 8 kilos. Y eso puede pasar. No, Entonces, pero no solo por lo que cargan, sino por la dificultad que eso puede llegar a generar. Destreza. Exactamente. Quita destreza, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno nuevo. Hay que asumir que como fenómeno nuevo no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y lo vamos a analizar en ese ámbito. También en ese ámbito surgen otras cosas, que también es bueno, ¿no? Vos arrancás viendo los accidentes y terminás viendo en qué contexto se dan. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser un empleado directo de la pizzería o directo de la farmacia que de las empresas que prestan el servicio. O sea, a la hora de ver en los consejos salarios, los grupos, el 12, que es el de los bares, pizzería, el 10, el de la farmacia, tienen mejores salarios que el 19, que es el de las motos. Entonces, justamente con los sindicatos, en esta ronda vamos a intentar de que el 19 se parezca un poco más a los demás, porque si no, si se mantiene esta diferencia, en pocos años me hacen de vuelta una entrevista y la consecuencia es que todos fueron para el 19. Exacto. Entonces se terminó teniendo condiciones de trabajo peores y la idea es tirar hacia arriba. Claro. Otro de los ejemplos también, y esto nos tenemos que ir después ya a la pausa, de cuestiones que hay que analizar con mucho cuidado, es la gran incorporación de tecnología, no solo de productos agroquímicos, como decías, en la producción agropecuaria, que empieza a tener la tecnología, grandes máquinas que a veces son ni siquiera... la industria forestal, por ejemplo. Por ejemplo, que vamos a la tener lechería, en el próximo bloque. por ejemplo. Y ahí también hay asuntos que son desafíos nuevos. Y requisitos nuevos. Exacto. Por ejemplo, los carnés habilitantes para manejar ese tipo de maquinaria. Y ahí hay muy buen trabajo el INEFOP brindando oportunidades para que no sea una limitante, sino para abrir el abanico de las oportunidades de los trabajadores. Pero ese es un buen ejemplo de incorporación tecnológica asociado a lo que yo te señalaba antes, la necesidad de la formación de los trabajadores como un elemento bien importante. Y el informe usted lo reflejaba, y está muy bueno, de que cuando hablamos de los trabajadores hagamos una segmentación de la edad. El 35% de los accidentes de trabajo en Uruguay lo protagonizan personas menores de 29 años. Y ahí tenemos un foco bien importante para trabajar con este listado de temas que te planteo. Tiene que ver con la experiencia. Sin duda. Y con la experiencia formación. Y formación. Claro. O sea que hay que apuntar a ese sector hacia ahí vamos. Rápidamente. Exactamente. Y ustedes entienden que eso bajará sin duda dramáticamente el nivel de siniestralidad. Gerardo, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Un gusto como siempre. En el próximo bloque, señores, Óscar Andrade, secretario ejecutivo del PIT-CNT y integrante del Sindicato de la Construcción, del ZUNCA, y Carlos Faropa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, nos acompañarán en la mesa de 3356. Seguimos, señores, en 3356. Le agradecemos a Carlos Faropa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, gracias también. No, gracias a usted por la invitación. Lo primero que quería poner arriba de la mesa, para no entrar en ninguna cuestión específica, es, obviamente, como lo decíamos en el informe, la ley de responsabilidad penal del empleador genera un debate, digamos, complejo, en algún momento subido de tono. Había desde los sectores empresariales, algunos sectores al menos, que creían que esto iba a ser tremendo porque iba a hacer que desfilaran por los juzgados penales los empresarios, y esto iba a tener las consecuencias no iban a ser positivas para el desarrollo del país. Sin embargo, esto no fue así. Sin embargo, esto quedó muy evidenciado que no fue así. Una primera evaluación desde el sector empresarial de estos casi 4 años de puesta en marcha de la ley. Lo primero es, que hubo buenos resultados. Lo segundo es, como dijo previamente Rey, el director Rey, la buena conciliación
de las partes. El buen funcionamiento de las partes, ¿sí? Las tres partes. ¿Sí? Yo creo que eso es lo primero que ha llevado a la mesura. A la mesura el estilo Uruguay, ¿no? El diálogo sobre bases francas y la honestidad intelectual de cada parte. Y creo que eso ha funcionado así. Para los trabajadores, la ley, obviamente, Primero ustedes que la impulsaron, ¿no? La norma es de elemental sentido común. ¿Qué es lo que decía la norma? No es lo que se dijo la norma. Decía, si un empresario, un empleador o quien en su lugar está a cargo de los temas de salud y seguridad pone en riesgo grave de muerte a un trabajador por violar normativa, eso se demuestra, o sea, tiene una carga de la prueba muy exigente, se constata un delito de peligro que además es excarcelable, comparado con otros delitos de peligro. Lo curioso es que en Uruguay aún hoy se sigue penando más grave el delito de peligro de incendio. Supongamos alguien hace un fuego cerca de un lugar que está prohibido y genera el peligro de incendio, tenía una pena mayor que si violaba una clausura de un andamio y ponía en riesgo vida a trabajadores. Veo que es justa, o sea, si se comprueba que eso fue así, es justo que no solamente sea una multa. Lo segundo es que fue constitucional. Es increíble que después del debate que tuvo la norma, las sentencias que aprobaron la constitución de la norma por abrumadores, aparte categórica, no tuvieron casi repercusión pública. Y además, yo me quedo hoy todavía con la duda que alguien le pregunte a los candidatos presidenciables, legisladores que argumentaron la derogación de la norma por su constitucionalidad, no volvieron a hablar. Y lo tercero, que funcionó desde el punto de vista de ser una señal que acompañaba, junto con otras señales. Nadie dijo, no hay ley mágica. Yo, de hecho, hoy vengo a plantear, si tenemos tiempo, un montón de medidas de las cosas que nos faltan en materia de salud laboral, iba a ayudar a reducir la siniestralidad. Nosotros no esperábamos que la reducción fuera tan importante. Claro. ¿No? La ley, como se decía en el debate, funciona antes del hecho grave. Decíamos. Sí, de claro. alguna manera funcionó como un amortiguador. Porque, ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Ahí la gente todavía tenía incorporado que cuando muere un trabajador o tiene lesión grave, que puede, la causal penal sería homicidio, tendría que ser, ese es el problema que tenemos hoy, que me gustaría después detenerlo. ¿Qué tendría que ser? ¿Homicidio culposo o lesiones? ¿No? El problema es que no es homicidio culposo o lesiones. Voy a poner un ejemplo. Por año en Uruguay hay 600 trabajadores que quedan con una discapacidad de por vida producto de un siniestro, ¿no? ¿Cuántos de esos siniestros se investigan? Casi ninguno. O sea, casi ninguno. No es que se investigaron y dieron que el siniestro no tuvo responsabilidad del empresario. No se investiga. No los investiga el Banco Seguro, no los investiga la Inspección General. Estamos hablando de siniestros graves, en la que el trabajador queda con una discapacidad permanente. O sea, voy a ponerte un ejemplo. Yo soy de chocar, aprendí a manejar hace poco, choqué 3 veces ya, desastre. Choco con el hombre afuera y lastimo a alguien, se lastima a él, lastimo yo, hay que dejar todo vallado, estudiar. Yo me corto en la sierra en una hora y no hay que dejar todo vallado, estudiar, ver las condiciones, no hay. Todavía tenemos terreno de impunidad que es, nos tiene que interpelar groseramente. A ver, en los 70 muertos que hubo en el 2016 y más el año pasado en siniestros en el tránsito en la que participaron camiones, ¿no? ¿Cuántos investigaron para saber si se cumplía el camionero con su descanso, las horas no eran exageradas? Ninguno. Si pudo haber allí un accidente vinculado al trabajo. Pero claramente están vinculados al trabajo. El promedio de horas de trabajo de los camioneros está por fuera de toda normativa. Sin embargo, esas muertes no nos indignan desde el punto de vista de la inseguridad. Un drama. Por eso está bueno seguir con este tema arriba de la mesa. Claro. La industria de la madera, celulosa y papel, en el año 2014... tuvo 752 accidentes laborales. En el año 17, 483. Es decir, hubo una disminución significativa. Uno podría decir, haciendo un análisis muy simplón, bueno, acá tienen el resultado de la aprobación de la ley. Sin embargo, estimo que el sector entendió que no solo la ley era necesaria, sino que había que necesariamente desplegar otros dispositivos para mejorar estos números. Efectivamente, ¿ese es un camino que se realizó con los trabajadores o esto fue un impacto directo de la aprobación de la ley? No. La ley lo que dice, y lo dijo Andrade, es el incumplimiento de la prevención del accidente. Lo que nosotros tenemos que hacer es el no accidente o la prevención del accidente. ¿Cómo se logra la prevención? Bueno, mejorando las tecnologías, capacitando, concientizando a la gente, a todos los trabajadores, a los empresarios, a todos los que integramos. El sector forestal lo que pasa es que lo que hizo fue bajar porque tiene un alto control en los camiones y en las horas y la calidad de camión que es y en las horas que se trabajan, en los sistemas de cosecha que se han mecanizado. Si no, no hubiéramos llegado multiplicamos ya
del año 90 para acá por 9 las toneladas de madera que estamos produciendo y vamos a seguir creciendo. Por algo nos volvimos el segundo sector exportador, digamos, y estaremos ahí, terceros, primeros, variando. Pero hay un trabajo de capacitación y de inversión en tecnología y en equipamientos. El problema es, cada vez automatizamos más, primero porque además el Uruguay no tiene tantos recursos humanos. Segundo, hay que capacitar por un tema de seguridad. Hoy un buen aserradero, y los mejores, todos se manejan desde una sala de monitores y a distancia, ¿sí? Lo mismo las plantas de celulosa. Estamos hablando seguramente de empresas grandes, ¿no? Seguramente hay otros casos. Rey decía un ejemplo hoy, que decía, las empresas grandes traen el ejemplo y tiran en cadena, digamos, a esa mejora. Y eso es lo que está sucediendo. En definitiva, el ejemplo va de esos ejemplos traspolados hacia abajo. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? De alguna forma es eso. Sí tenemos casos, y es obvio, que el pequeño empresario, bueno, puede no estar en esas condiciones, está sobreviviendo y hay que verlo esas cosas también, ¿no? De repente ahí son los cuerpos inspectivos los que tienen que trabajar más, pero lo demás, nosotros no podemos hacer una plantación hoy si no tenemos charlas previas antes de la plantación, prevencionistas adjudicados a cada empresa contratista. El sistema forestal tiene 1.800 pequeñas y ya no existe el trabajador, esta es una pregunta para usted, pero capaz que vos tenés algo para decir, el trabajador aquel que entraba a cortar sin implemento de seguridad, sin botas, que dormía en una carpa ahí a la Bartola y cosas por el estilo, ya ese tipo de trabajador no existe. Informalidad es una cosa. Está lleno. Sistema formal, pero eso es informalidad. Claro, está lleno. La tranquera, está lleno. El sistema formal funciona muy bien. Con muchas empresas tercerizadas. Ahí hay, a ver, nosotros tenemos, el tema de la salud laboral es de un abordaje integral, que incluye educación, sensibilización, controles, fiscalización, agotar las instancias preventivas, también el papel de los controles sociales, mucho tripartismo. Y también existe el combate a la impunidad. Yo te pasaba ahí un dato de alguna de las localidades de España. El 80% de los siniestros mortales que se investiga termina con acusación condenatoria, ¿no? Uno puede pensar, ¿será que en España trabajan tan peor? ¿Son tan peores las condiciones de trabajo en España que acá, que por eso es que los accidentes que se investigan terminan con una tasa tan alta? No, tiene una fiscalía especializada que acá no tenemos. Estamos reclamando, tuvimos una reunión con el fiscal que precisamos incorporar el tema, ¿no? En el sentido de cuánto contribuyó también después en los lugares que existen las menores tasas de siniestralidad. ¿Dónde tenemos que mirarnos? ¿En qué lugares se han tomado medidas? Claro, después tenemos colonialismo, que es increíble. Yo recuerdo cuando se aprobó la norma, la Cámara Alemana de Comercio, que salió a decir normas de estas ahuyentan la inversión, y las normas laborales en Alemania y las penales son mucho más duras que la ley que se aprobó acá de responsabilidad penal. Tenemos colonialismo. Ahora, lo que digo es, estamos a medio camino. Uruguay ha avanzado en materia de salud laboral, sí, ha colocado el tema en la agenda, sí, todavía de manera insuficiente, y todavía existen condiciones de trabajo que son de mucha precarización. Quizá no en las empresas grandes, pero está el grado de tercerización, sobre todo el trabajo zafral, en muchas ramas, y también en la forestación. Yo te puedo decir la dificultad que me encontré con trabajadores en tranquera en la forestación. 12 jornales por mes a la caja aportado y trabajan 20, muchas dificultades para la sindicalización. Entonces, es claro que tenemos algunos dramas, y también con las empresas grandes. El año pasado tuvimos un conflicto, se deben acordar, por una compañera que perdió un dedo en un siniestro, y arriba de perder el dedo la sancionaban 5 días de suspensión, casi como adjudicando que la responsabilidad absoluta del siniestro era de la trabajadora. Usted decía que ahí influye mucho la informalidad. Ahora, en el sector... En una parte es menor. La informalidad en la cadena es fuera de la cadena real forestal. Está fuera. La cadena forestal en su conjunto, sea para aserraderos, sea para la industria de la celulosa, derrama hacia abajo. Nosotros, como sector, tuvimos el primer decreto reglamentario específico, el 372, y se hizo por voluntad de partes. Después es el primer sector que tuvo un código de buenas prácticas. Ese código de buenas prácticas significa cómo hacer las cosas en lo ambiental, en lo social, en lo laboral, pero además ahí intervinieron la DINAMA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, la Sociedad de Productores, la Universidad de la República. Yo intervino por la Universidad de la República en ese código de buenas prácticas. O sea, hay movimientos de mejora y el sector pasó por muchas etapas en ese crecimiento, desde más primitivo a lo que somos hoy y a lo que vamos. Pero además tenemos un espejo que son las empresas que nos van guiando, o sea, que son o de Estados Unidos, canadienses y sobre todo finlandesas y suecas. Y ellos nos imponen los mismos códigos de buenas prácticas.
y hacia abajo. O sea, el tercerizado tiene las mismas... Entonces premian al mejor conductor de máquina forestal, premian, digamos, lo eligen, lo seleccionan, lo califican. Y ahí trabaja el INEFOP. Y prácticas de este tipo, de 12 jornales trabajando 20, ¿en qué sector, en dónde se da? Son empresas tercerizadas que hacen trabajo zafral. Y el trabajo zafral en la forestación es el trabajo más vulnerable, indiscutible, ¿no? También tengo problemas en los bichos. Pero yo no quiero pelearme con un sector. No. Lo que digo es, en Uruguay exacto. no se sabe que los camioneros en promedio, porque trabajan a destajo, violan la normativa laboral, ¿no? En la forma de organización del trabajo. Está abiertamente demostrado. Sí, si yo tengo que estar 14 horas en una aduana esperando que me habiliten para pasar. No hay duda que después me puede contar las rutas, pero un factor importante es el cansancio acumulado y una forma de organizar el trabajo que tiende al trabajo a producción, ¿no? Y no a producción en el sentido de la productividad del trabajo, pues yo estoy de acuerdo. El cambio tecnológico, cuando se incorpora innovación, tiene que estar en una perspectiva de desarrollo. Nuestro concepto de competitividad desde el punto de vista central es que Uruguay no puede apostar a la escala, tiene que apostar a la alta calidad de lo que produce. En eso no hay discusión. Exacto. Ahora, en general, la forma de organización del camionero no es el cambio tecnológico, es meter por semana 70 horas de trabajo. Y no, a ver, son casos que no nos contaron. Y claro, después como tenés tu nivel de ingreso atado a esa forma de organización del trabajo, el revertirlo implica un conjunto de desafíos. Pero lo que digo es, a nosotros lo que nos preocupa es este concepto de la seguridad. O sea, si esta misma cantidad de gente que murió en el 2016 y 2017 en siniestros en las que participaron camiones, fuera en rapiñas en las que participaron menores, tendríamos un escándalo. Pero no tenemos un escándalo. El problema que tenemos es no tenemos un escándalo. Sobre la circunstancia de falta de investigación de los siniestros con discapacidad, 680, 702, 690, de los registrados, siempre se te va a escapar el trabajador que en la informalidad terminó en el Maciel o en el hospital público porque no tenía registro de la seguridad social. Pero vamos solamente a eso de los últimos 3 años, ¿no? No es hora que digamos, por lo menos investiguémoslo. Para cuando el siniestro de la empresa no tuvo nada que ver, quede tranquilo, no tuvo nada que ver, la empresa cumplió con todo. Pero estamos repito, tan lejos de los lugares donde se investiga a fondo y las tasas de condenados son las que te pasaba recién, para pensar que no tenemos un factor ahí que estimular, porque también lo que explica la práctica histórica de los lugares de mejores prácticas laborales es que en los lugares donde se va a fondo, después el efecto que tiene es como el que tuvo la ley de responsabilidad penal, termina orientando a que se fomenten todavía con más fuerza los resguardos, la medida, la prevención, los controles. Desde el sector empresarial, digamos, ¿ven con racionalidad poder avanzar hacia eso? Yo separaría primero el tema de accidentes de camiones. Primero, porque el Uruguay en los últimos, del año 2003 a hoy, multiplicó sus cargas ¿sí? de 4 millones de toneladas de graneles a hoy a 28, en la misma estructura vial. O sea, por ciento. Entonces, y va a crecer más. Porque si las cosas van bien, el agro, ojalá crezca, o sea, tengamos buenas cosechas, y la forestación va a seguir creciendo, lo mismo que crece la carne y ojalá las otras actividades como los lácteos, que venían creciendo, son todos. 38 o 40 mil camiones. Yo lo que digo es, pero fuera no de se eso, puede discutir que el camionero tiene una carga horaria promedio, en general superior a la adecuada. O sea, cualquiera que lo estudie eso. Fuera de eso, y fuera de digamos, y por encima, que independientemente de la investigación, en el caso nuestro de las cadenas forestales, y yendo al gran número de todas, ¿no? de todas las cargas y todo el trabajo, nosotros tenemos esquemas de certificación internacionales que nos obligan a ser mejores, porque si no, tampoco exportamos. No, o sea, no es solo que el Ministerio, la normativa, el Código de Buenas Prácticas no surgen espontáneamente, surgen por necesidades. Y tenemos esquemas de certificación que cuidan lo ambiental, lo social, el uso de los... O sea, nadie puede aplicar en forestación un agroquímico si no tiene un carnet de aplicador. Esos cursos los peleamos nosotros, los seguimos con el Ministerio de Ganadería y tiene el sello del Ministerio de Ganadería. Nadie puede manejar un tractor si no tiene libreta de tractor. Nadie puede conducir en un micro personal si no tiene cursos para manejar, llevar gente y cursos defensivos. Y si no, no se puede llevar el personal. ¿Y en el caso de los camioneros? Y en el caso de los camioneros también tienen más exigencia aún. Sí, las libretas son mucho más exigentes. Pero se cumple con la jornada. ¿Cómo es el tema de la jornada? Y ahí es el control. Los camiones están monitoreados y están controlados en las horas, en los turnos y donde tienen que estar haciendo las etapas de descanso. Todos los camiones están monitoreados. ¿Que haya sectores que todavía estén por terminar? Sí, hay. Pero pasa en la construcción, pasa en el comercio, pasa.
No, a ver, yo no defiendo. En la conducción que trabajamos mucho tenemos todavía mucho para avanzar. Bueno, 5.942 accidentes en el 2014, 2.900 en el 2016. A ver, yo lo primero que quiero decir es, hay que abandonar la idea de que la siniestralidad laboral es resultado del destino y la mala suerte. Voy a poner dos datos que son muy elocuentes en el sentido en eso va la ley, ¿no? Elocuentes en el sentido de que son irrefutables. La tasa de siniestralidad mortal por cada 100.000 trabajadores registrados al BPS del año 90 al año 99 fue de 10 trabajadores muertos por cada 100.000 trabajadores registrados. En los últimos 10 años esa tasa es de 4 trabajadores y hasta un poco menos ahora, bajó en los últimos años, puede ser de 3 trabajadores muertos por cada 100.000 trabajadores, 3 y fracción en los últimos 10 años. No es un descenso menor. Para mirar 10 años de desregulación, 90-99, 10 años con regulación, sindicato, tripartismo. La tasa de discapacidad, esta que estoy diciendo que es dolorosa para nosotros, dolorosa, de cuántos trabajadores con discapacidad producto de un siniestro, si uno compara ese periodo de 10 años con desregulación, la tasa de discapacidad era de 142 siniestros con discapacidad por cada 100.000 y bajó a 45. Ahora, también es importante. También en esa década. Ahora, eso que yo también me quiero comparar con los países que tienen la menor. Y los países que tienen la menor tienen la mitad que el Uruguay, tanto en accidente mortal como en accidente con situación de discapacidad. Y cubren toda la cancha. Esto es la prevención, que acá trabajamos, el tripartismo, que acá trabajamos, y también fomentar que tengas normas, estructura y acceso a la justicia que permita liquidar la impunidad. En Uruguay sigue habiendo impunidad. A ver, ¿por qué el dueño de la empresa esta de Meteoro fue preso? Porque logramos poner penalistas de la primera línea, pero en la mayoría de los siniestros no tenés esa posibilidad. De decir, cada vez que un trabajador se corta una mano, tiene acceso a esa familia a ir a la justicia penal y tener un abogado penalista que haga el seguimiento y tener una investigación por parte del Estado que le permita que la carga de la prueba. Y no lo tenés. Ahora, repito, miremos los países más desarrollados que tienen tasas estadísticas sobre los siniestros graves y mortales y no pensemos que Uruguay está tan superior que resulta que acá todos los siniestros en ninguna irresponsabilidad del empresario. ¿Para qué? Para resolver penalmente no, pero si estableces claridad desde el punto de vista penal, también ordenás una conducta, ¿no? Porque hoy la mayoría de los empresarios entiende que cuando mucho puede pagar una multa. Una parte no menor de los empresarios. Hay otros que no, que tienen claro la responsabilidad. A ver sobre esta mirada. Yo lo que creo que la ley va en la línea de cumplir con la prevención. Y eso está correcto. Lo que pasa es que todo lo que tenemos para mejorar, y hay para mejorar, es todo en la vía de capacitación, mejor tecnología e inversión. En algunos casos el problema es cuando a veces uno ve esos problemas, es cuando es muy pequeño y el nivel de inversión es difícil de hacerlo. Entonces hay que también estudiar esa pequeña pyme, cómo puede, que está todos los días terminando su cuenta para pagar, cómo lo puede hacer. Ahora, en la otra línea... Igual nada justifica estamos de acuerdo. Poner en riesgo la vida. Estamos de acuerdo. Reformamos el Código de Proceso Penal. Tenemos fiscales que tienen que llevar a la justicia y no tienen ni idea de los temas de salud laboral como para saber si hubo incumplimiento o no. Eso es un dato de la realidad. No es un problema que se nos ocurre a nosotros. Lo hemos conversado con Fiscalía. Es un problema. Ahora... Y de hecho se demuestra que los países que más desarrollaron las cuestiones preventivas también atienden este factor, no como el único. Nosotros somos los primeros que queremos actuar antes que el siniestro ocurra, porque después que se te ocurre... No, el daño está hecho. No hay forma. Hay muchos ejemplos de trabajos bipartitos, ¿no? Y hay trabajos de capacitación. En el caso nuestro, nosotros con INEFOP estamos desarrollando proyectos y estamos haciendo las auditorías internas en toda la cadena forestal, ¿de acuerdo? Y eso es lo más importante. Y Andrade lo sabe, en la construcción también. Y a mí me tocó intervenir en la construcción. Primero, como hijo de carpintero, digamos, de ahí me viene la parte de la madera. Pero segundo, a mí me tocó trabajar intensamente en el primer proyecto de celulosa. No sé si usted lo recuerda, pero en Botnia yo trabajé mucho. Y ahí lo que hicimos fue llevar al PIT-CNT, yo personalmente fuimos a ver cómo eran las condiciones laborales de lo que se venía en campo. En la cosecha, en lo que se venía para entender, y después a partir de ahí hicimos una cantidad de acuerdos, y si uno recuerda, es un proyecto que tuvo un bajo nivel de siniestralidad, lo tuvo, un bajo nivel de conflictividad, porque las reglas del juego se fueron, y además porque había reuniones permanentes, las cuales yo participaba, y participábamos, y realmente era un acuerdo macro con el PIT-CNT, tuvimos dos paros. Uno fue por un tema de seguridad,
para una obra de ese momento, y fue que una grúa, el Uruguay no estaba preparado en la construcción, y una grúa se desarma, una grúa pluma, y hubo un paro. Solucionamos. ¿Cómo? La empresa trajo en la admisión temporaria grúas nuevas, una cantidad. Y el segundo, bueno, fue un tema interno, una discusión interna del PIT-CNT. Pero a lo que voy es, ese buen diálogo, partes, es lo que funciona, tanto en capacitación, tanto en acuerdo salarial, es eso lo que mantiene la dinámica. Yo soy hincha de la negociación colectiva fanático. De hecho, tenemos instancias de negociación. La tripartita más vieja de América Latina es la de la construcción. Y tenemos construcción de fondos sociales de la década del 60, o sea, no viene de la historia. No está en discusión diálogo sí, diálogo no. El más amplio diálogo social, la más amplia negociación colectiva. Tal es así que desarrollamos no solamente negociar salario y categoría, sino que desarrollamos fondos sociales, fondos FOSER, fondos de capacitación, fondos de formación, becamos gurises que hacen estudio terciario, instalamos talleres en los barrios. Eso no está en discusión. Y ahí los empresarios han entendido la más amplia prevención. Pero los empresarios son una cosa media general, porque vos decís, yo sé que hay empresarios que tienen muy buenas prácticas en materia de salud laboral y hay otros que hacen crímenes contra los trabajadores. También en la construcción, que hay 2000 y pico empresas, ¿no? O sea, que exista el más amplio diálogo social. No quiere decir que vos no tengas... Los trabajadores entendieron que también había una parte de la responsabilidad individual. Pero cuando hay responsabilidad... cuando hay responsabilidad del trabajador, la asume muriéndose. Hay una diferencia. O sea, en general, cuando hay responsabilidad del trabajador que se regala, la asume muriéndose. En realidad, después de que borrar, si la empresa pudo o no comprobar. Ahora, cuando hay responsabilidad del empresario y termina esa responsabilidad del empresario con un trabajador muerto, en Uruguay sigue existiendo niveles de impunidad que son altísimos. Altísimos. Pero es indiscutible. A ver, vos podés traer acá 10 años, 20 años, 30 años de siniestros graves y mortales y la tasa de condena es el 0,001, ¿no? Ahora, yo quiero decir que arreglo penalmente nada, no, es la última ratio de lo penal. Pero no quiero tratar igual al siniestro grave y mortal que tuvo que ver con factores ajenos a la organización del trabajo, a los que tuvieron que ver con la organización del trabajo. Y la tendencia es que es mucho más alta la siniestralidad, una cosa que parece evidente, en los lugares donde hay mayor grado de incumplimiento, mayor grado de precarización, Bueno, a ver, ¿alguien duda que lo que pasó en el disco tuvo que ver con un incumplimiento laboral grave? No. Ahora, en cualquier otro caso de flagrancia del delito, ya hubiéramos tenido al empresario detenido producto de... En este caso no, porque la justicia para determinados sectores opera distinto, es así, es cultural. Histórico, miremos las cárceles, está llena de jóvenes pobres y la mayoría que no terminó ciclo básico, 94% no terminó siquiera ciclo básico y con muy poca educación. Ese es el esquema que tenemos en la justicia. Entonces, nos cuesta mucho más cuando al que tenemos que juzgar no es el joven pobre, sino que tenemos que juzgar al empresario exitoso. Señores, se nos ha ido el tiempo. Yo no estigmatizaría a los empresarios. Yo creo que hay una cultura empresarial y en Uruguay hay una cultura empresarial nueva y que es esa del diálogo. Podrá haber o no hay empresarios que hacen las cosas muy bien. Muy bien, exactamente. Y hay otros que son un desastre. Miremos los espejos y miremos hacia adelante. Nuestro sector mira hacia afuera y ¿qué países son los que miramos? Alemania, Escandinavia, esos son los países. Y esos son los modelos forestales que estamos aplicando. Faropa, gracias por habernos acompañado. Un gusto. Por favor. Bueno, Oscar, gracias también. Arriba, gracias a ustedes. Señores, hacemos una pausa. Nosotros nos estamos reencontrando con ustedes el próximo martes a las 8 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.